Bien a todos una vez más, buenos días. Estamos analizando física para metalurgia y estábamos conversando sobre el análisis de la física desde el punto de vista de las unidades de medida. Es decir, el objetivo de la física es analizar los fenómenos con la intención de medirlos. A ver, entonces vamos nuevamente a observar nuestra planilla, la que estábamos trabajando. Y bien, utilizábamos unidades de medida. Hemos visto que la ciencia lo que hace es estudiar los fenómenos, ¿no? Los naturales y el comportamiento del medio y la interacción en el hombre. Hemos entendido también que es necesario poder medir los fenómenos. Es un gran deseo del hombre. Para entender su entorno, él quiere medir los fenómenos, ¿no? Esto hace posible observar fenómenos desde las perspectivas en las unidades. Aquí le falta la A. Unidades, ¿no? Bien. ¿Qué unidades hasta el momento hemos conocido? Vamos a repasar de forma rápida. Tenemos ahí longitud, masa, tiempo, cociente, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Miren, estamos yendo de algo básico hasta algo que muy pocos o casi nadie entiende, ¿sí? En estados de materia, les comento que hasta hace algunos años atrás se pensaba que solamente habían los siguientes estados de materia. A ver, por favor, Ibrahim, si nos ayudas, ¿cuáles son los estados de materia en física? Ibrahim a la una, Ibrahim a las dos, Ibrahim a las... Ok, vamos con Juanita. Juana, ¿cuáles serán los estados de materia en física? 5, 4, 3, 2, 1. A ver, Gilma, por favor, estados de materia. Sólido y líquido, Lo que ingeniero. tengo entendido es sólido, gaseoso y líquido. Listo, y bien, gracias Juana, gracias Gilma. Sí, efectivamente, se hablaba de tres estados de materia, líquido, sólido y gaseoso, ¿no? Bueno, pues les comento que hay dos estados más. Y uno de los estados tiene que ver exclusivamente con la luz. Existen dos estados más. A ver, aquel que la semana que viene nos puede decir cuáles son los 5 estados de la materia, porque el cuarto es el plasma. Ya sabemos que hay cuerpos que no son ni líquidos ni sólidos, como las siliconas, ¿no es cierto? Las siliconas, que son un estado más en plasma, es el cuarto estado. Y hay un quinto estado que tiene que ver con esto de la intensidad luminosa. Aquel que me diga la semana que viene cuál es este estado, bueno, vamos a estar dando unos puntitos estos, ¿no? Bien, ¿qué más habíamos observado hasta el momento? Hemos observado que la longitud hace referencia a tamaño y con longitudes nosotros podemos ver no solamente distancias, podemos también calcular áreas y también calcular volúmenes, ¿no? Áreas que son solamente esto por esto, es decir, esta distancia de AB multiplicado por la distancia B por C, no, AC, ¿sí? Esa es la distancia. Obviamente aquí una distancia más que sea diagonal, que ahora no lo vamos a contemplar, pero sí hay que tomarla muy cuenta. Y si hablamos de volúmenes, es multiplicar las tres distancias, A por B, multiplicado por A por C, multiplicado por C por E, ¿no? Así hallamos los volúmenes, de forma básica. Obviamente ya la geometría ha diseñado una serie de ecuaciones que permiten calcular volúmenes. Gilmar, ¿algo que quieras comentar? No, me olvidó bajar la mano. Ya, listo, aquí no pasa nada. Muy bien. Listo. Habíamos comentado que la masa... Sí, papá, escucho. Bueno, en sí yo creo, he escuchado que los estados de la materia son 5 en sí. Ya. Eh, o sea, Sólido, complementando líquido, lo que... Sólido, plasma. líquido, gas, plasma y condensado en sí. ¿Condensado de qué? Según un estudio de Bose de Einstein, he escuchado eso, ingeniero. ¿Y a qué se le referencia el estado condensado? Yo supongo que sería, como usted dijo, a referencia a siliconas. En sí, la silicona es el estado de plasma, ¿no es cierto? Hay un quinto estado. Ya, a ver, ya, vale. Ya estaba dando una idea a su compañero, pero revisen ustedes. Hay un quinto estado de la materia y esto incluso creo que si más no Inge- recuerdo, ha dado premio ¿Puede ser Nobel. fusión? ¿Qué? ¿Puede ser fusión? Fusión. Fusión. Ya va por ahí. Juan, a ver, Inge, yo he escuchado que son 8 materias. 8 estados de la materia.
Finge. Wow, a ver, ya, voy a esperar tu trabajo, Juana, para la semana que viene, a ver qué nos puedes contar al respecto. ¿Ya? Si quiere le puedo decir Inge. A ver, de forma rápida, los 5. Luego los Estado sólido, líquido, gaseoso, plasmático, ¿ya? ah, ¿Y 4 ya? condensado, lo que dijo Ya. mi compañero, y condensado de Fermi. Y faltan 2 más. Súper sólido. Y falta uno más. Me he olvidado, Inge. Ya, por ahí. A ver, por favor, vayan revisando esto porque es necesario también. Ojo, recuerden que la metalurgia, si bien trabajamos con estados bastante sólidos, tenemos que analizar esos estados. La fundición es cambio de estado del sólido a líquido, del líquido a sólido. En el caso de la flotación, no solamente trabajamos con estados de fluidos, no cito líquidos, sino también aprovechamos el tema de la condensación de los materiales o el burbujeo de materiales. Eso es la flotación, la formación de burbujas. Si yo entiendo este tipo de estados, podría yo, sin problemas, imaginar qué está pasando al interior de una celda de flotación. Pasa lo mismo con siderurgia, pasa lo mismo con hidrometalurgia, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Ese trabajito entonces, para aquel que tenga un trabajo completito, lo vamos a poner también en el aula virtual para que puedan enviar. Esos son puntitos extras. Listo. Habíamos conversado también entonces que masa hacía referencia a la cantidad de materia, ¿no es cierto? Y de manera casi intrínseca, inmediatamente a la masa viene el estudio de la densidad, que es la cantidad de gramos que ocupa un determinado espacio físico, ¿no? Aquí es lo que decíamos, ¿verdad? Que hay átomos que son más grandes que otros y que obviamente van a ocupar más espacio, pero la masa es menor, ¿sí? Tal es el caso del aluminio, que tiene 2.7 gramos en un cc, o en el caso del cobre, que es 8.9 gramos cc. Esto también depende de la disposición de los átomos dentro de la celda cristalina. Hemos hecho un análisis bastante interesante de lo que es el tiempo. Hemos visto que el tiempo hace referencia a la duración de un fenómeno, ¿sí? Hemos visto también Una pregunta, que eso es lo continuo. Sí, una escucho. pregunta. Sí, sí. De cobre, ¿a qué se refiere? O sea, por qué se debe, digamos, a la acumulación de más moléculas en sí, en el cobre? ¿Se refiere a las alineaciones? O sea, al exceso de alineaciones. En sí, quiero que imagines lo siguiente. Voy a ampliar esto, ¿ya? Voy a hacer esta ampliación y quiero que mires bien esta imagen. Los átomos, ojo, esto que estamos mostrando es también el resultado de un análisis en microscopios electrónicos. Es decir, que los microscopios electrónicos, ustedes saben que no solamente podemos observar mili, sino vemos micro, vemos nano, vemos pico, vemos femto. Es decir, estamos viendo partículas hasta 3.000 veces o 3 millones de veces lo que puede ver el ojo. Este es el resultado. Los microscopios han ido mostrando este tipo de comportamiento en los metales, ¿sí? Que tenemos un átomo y los átomos en sí están ordenados así, formando cristales. Esto se conoce como celdas cristalinas. Esto ustedes van a analizar bastante en metalurgia física, ¿sí? Entonces, en cada esquinita hay un átomo. Ahora, la pregunta que hace dice, ¿cómo es posible que haya en una misma celda entren más átomos o menos átomos? ¿Por qué en el aluminio tenemos 2.7 y por qué en el cobre tenemos 9.8? La respuesta es la siguiente. En el aluminio, el volumen que están ocupando los átomos son mayores. Es mayor, es decir, la nube, en este caso, que genera el átomo, ustedes saben que son los átomos y tienen cargas eléctricas y demás, ¿no? Es electrones, protones, etcétera, ¿sí? Neutrones y demás, generan una nube eléctrica mucho mayor. Esa es la característica de los átomos de aluminio. Entonces, en un espacio de 1 por 1 por 1, que es un centímetro cúbico, ¿no? Va a ingresar solamente 2.7 moléculas, en todo caso, de aluminio. Es decir, es lo que está pesando. Si hablamos de los átomos, es la cantidad de átomos que están ingresando en masa a ese espacio. En el caso del cobre, ¿por qué está ingresando más? Bueno, pues porque esta nube electrónica es menor, de menor tamaño. Por eso este es un mejor conductor que este otro. Además, como tiene menor tamaño la molécula, pero el átomo, ¿sí?
permite que hayan otros átomos que entren en las caras. Aquí está entrando en esta cara superior, cara lateral, cara inferior, en la cara del fondo, la del frente y la del costado. Por esta disposición en los átomos, que son de menor tamaño que los átomos de aluminio, este metal es un mejor conductor eléctrico. ¿Cuál es el primer conductor eléctrico? Es el oro. Entonces, de seguro que tiene también una composición en celdas, ¿no es cierto? Estructura en celdas cristalinas parecida el cobre y el oro. Es muy seguro que sea también de esta naturaleza. Comparado con el cobre, ¿cuánto es la densidad del oro? ¿Quién sabe? Densidad del oro, a ver, 5. 19.3, Inge. Excelente, muy bien. 19.3 gramos sobre cc. ¡Wow! Miren, si el cobre tiene un valor de 9.8, resulta que el oro es 19.3. Entonces, ¿qué podemos decir? Que aquí hay 19, por así decirlo, para que se entienda mejor, 19 átomos que están completamente dispuestos. Por eso el oro tiene esta característica de buen conductor, se emplean en las estructuras, en todo caso en la industria de la electrónica y demás. Los celulares que ustedes tienen también tienen partículas de oro para que tenga una buena conexión, ¿no? Esa sería la respuesta. Depende mucho de la nube de electrones que genera cada átomo y a la disposición atómica en las celdas cristalinas, ¿ok? Listo, papá. Gracias. Listo. Vámonos ahora, como ya hemos visto el tema del tiempo, y hay un trabajito que ustedes pueden hacer, pónganse un puntito para ver también el tema de cuáles son los estados de la materia, porque no solamente son 3, ya son más, eso ya lo hemos visto. Analizaremos ahora la corriente eléctrica. ¿En qué se mide la corriente eléctrica? En amperios. Corriente eléctrica. Analizamos entonces acá, vemos acá y decimos corriente eléctrica. Corriente eléctrica. ¡Wow! ¿Qué estamos queriendo medir? Obviamente, esta es una de las medidas más nuevas. Al decir más nuevas, estamos diciendo que no tiene muchos años, no tiene 2000 años. Estamos viendo que esto es reciente. El hombre recién ha empezado a poder testear la corriente eléctrica. Pregunta, si el tiempo hace referencia a la duración del fenómeno que estudia la física, ¿no es cierto? Relacionado ahora al espacio. La masa hace referencia a la cantidad de materia que ocupa un cuerpo. La corriente eléctrica, ¿a qué hace referencia? 5, 4, cualquiera. 3, 2, 1. Y que A ver. hace referencia, digamos, al flujo de carga eléctrica, digamos, que decode un material. Muy bien, hace referencia al flujo, aquí ponemos, ¿no? Al flujo de carga eléctrica. Ah, ya. Pregunta, ¿quiénes llevan la carga eléctrica? Los electrones. Exacto, muy bien. Hace referencia al flujo de electrones, y lo vamos a poner de forma así, ¿no? De electrones de un punto, o ya, de un extremo a otro, ¿sí? Hace referencia a eso. Es decir, ahora ya no solamente voy a medir distancias, ya no solamente voy a medir la cantidad de masa, ya no solamente voy a hacer una referencia a este cuerpo, a este bloque espacio-tiempo, ahora voy a medir cómo es que van fluyendo los electrones. Ya, vamos a hacer entonces la siguiente inserción. Vamos a insertar aquí, insertaremos... ¿Dónde está? Excelente. Vamos a insertar lo que podría ser, miren bien ustedes, un cablecito. ¿Ya? Vamos a poner este de color blanquito. Aquí está, muy bien. Blanquito, pero le pondremos un poco más gruesito. Excelente. Y vamos a suponer que este es un cable. ¿Ya? Y vamos a poner aquí... Repetimos, aquí tenemos 2 cables y vamos a hacer el siguiente trabajo. Insertamos también lo que vamos a nosotros simular como electrones. Listo, aquí tenemos los electroncitos. Para que sea electrón le vamos a poner un color naranjito. ¿Ok? Listo, naranjito. Tenemos aquí, esos son los electrones. Muy bien, un hito más. Ok, listo, muy bien. La idea es saber ¿cuántos electrones están pasando
desde un extremo, es decir, desde este extremo a este extremo. Eso nos está midiendo la cociente. Hace referencia al flujo de electrones de un extremo a otro. Uy, estoy escribiendo. Ok, muy bien. De un extremo a otro. ¿Y esto en qué influye? Uy, esto para metalurgia es importante, sobre todo en el tema de uso de motores. A ver, voy a preguntar lo siguiente. Una pregunta, sentido común, pero a la vez de razonamiento. ¿Todos tienen caldera eléctrica en casita? Bueno, tal vez no todos, pero de seguro que todos conocen qué es una caldera eléctrica o pueden conocer o reconocer qué es una hornilla eléctrica. Voy a hacer la consulta a quién. A ver, estimada Juana, la consulta es la siguiente. Primero Juana, después Kevin. Juana, ¿tú alguna vez has visto una caldera eléctrica? ¿Conoces o Sí. viste? Ya, muy bien. Segunda pregunta, Juana, ¿has visto esos tomacocientes? Algunos llaman extensores, algunos dicen alargadores, ¿no? Eso está mal dicho también, son extensores de cociente. Esos cablecitos que tienen ahí a un lado tomacocientes y al otro tienen el enchufito para jalar cociente más allá de un interruptor. ¿Has visto eso también, Juana? Sí, ingeniero. En Navidad te dicen, cómprese 5 pesitos, llévese para sus focos de Navidad. ¿Viste que eso pasa también? Sí, ingeniero. Ya. Pregunta clave. En ese tipo de cables, en esos cables que venden, ¿conviene conectar una caldera eléctrica, sí o no? Yo creo que sí, ingeniero, ¿Tú crees que porque sí? son dos cables distintos. Dos cables distintos. Ya, muy bien. A ver, Kevin, ¿tú qué dices al respecto? En esos cables que te venden en Navidad, te dicen, llévese a 5 pesitos, 10 metros de cable, creo que son 10, ¿no es cierto? O 5, algo así es. ¿Ya? Para los focos de Navidad, ¿podrías conectar tú en ese cablecito una caldera eléctrica, sí o no? No, ingeniero, porque tanto como la electrónica es igual una ciencia bien exacta, digamos, que se estudia. O sea, es una definición bien exacta. No puedo, digamos, regular, digamos, por ahí en el toma corriente no llega, digamos, a soportar esa intensidad o esa fuerza, digamos, de la conexión o del equipo eléctrico. Puede variar, digamos, mucho su funcionamiento. Ya, has dicho algo que es muy interesante, ¿ya? La fuerza. Ya. Esos cablecitos, si ustedes analizan bien, mucho cuidado, metalurgistas, tienen ustedes que tener un ojo clínico para eso. Esos cables suelen ser delgaditos y algunos son un poco mañudos, son gruesos, pero cuando cortas el cable son unos cuantos hilitos. ¿Qué es la corriente eléctrica? ¿A qué nos referimos con flujo? Miren. Un electroncito, ya, esto vamos a copiar, va a hacer el viaje desde el enchufe hacia el equipo, hacia la caldera eléctrica. Va a hacer ese viaje, ¿no? De aquí el electrón está ahí en la línea de corriente normal, en la casita. Aquí está el enchufito y el electrón ni bien enchufo y le doy obviamente a encendido. El electrón va a viajar, viaja por aquí, ¿no ve? Llega hasta acá. Muy bien. ¿De qué depende? Depende, aquí, cuánto es la demanda de energía. ¿Cuánto es la demanda de energía? Este es un dato clave en palabras simples. ¿Cuánto es la potencia? ¿Cuánto es la potencia? ¿Qué te dice la potencia? Te está diciendo cuántos electrones necesita para que esto funcione bien. Aquí está. Vamos a recordar que es un equipo cualquiera ya. Para hacerlo más rapidito y antes de ir acabando, aquí ponemos un motorcito. Ya, este va a ser un motorcito. Vamos a poner que es un motor. Aquí está. Es un motor. Entonces, para alimentar este motor, para que funcione bien, necesita de cierta potencia, es decir, necesita que los electrones alimenten con fuerza este equipo para que éste tenga la potencia necesaria y trabaje correctamente.
¿Qué pasa cuando la cantidad de electrones es pobrecito? ¿Alguna vez ustedes han intentado conectar, qué sé yo, algún equipo a una toma de corriente que es 110? No funciona. Si ustedes han puesto un foquito que es de 220 a una línea de 110, el foco no alumbra correctamente. ¿Qué está pasando? La potencia de demanda del equipo requiere que haya mayor flujo de electrones. Los electrones tienen que fluir más. ¿Cuál es el problema con la calidad eléctrica y los cables? Bueno, pues si yo quiero aquí un motor con mucha potencia, como tenemos acá, y lo ponemos acá también, necesito que el flujo de electrones sea mayor, haya mayores electrones que estén corriendo en este lado. Si la potencia es elevada, aquí vamos a poner un motor de medio HP, ya, medio HP. HP es la unidad de potencia, es horsepower, ¿no? Tiene que ver esto con caballos de fuerza. Y aquí voy a poner un motor de 5 HPs, listo, para poner así, solamente para ejemplificar, ya para ir concluyendo esta partecita. Si yo tengo un motor de medio HP, este número, la densidad de corriente, en este cálculo eléctrica, que es el paso de electrón de un extremo a otro, es más que suficiente, tranquilamente van a ir, porque es medio HP. Si yo tengo aquí un motor de 5 HPs, necesito que el flujo, o sea, la corriente eléctrica sea mayor, ¿no? Aquí tienen que haber más electroncitos. Necesita que más electrones circulen por este cable. ¿Qué pasa si aquí es, en vez de medio HP, si aquí fuese de 5 HPs? ¿Cuál va a ser el problema? Todos estos electrones que necesita, miren, todos estos electrones que necesita el motor para funcionar, van a trasladarse ¿dónde? Aquí arriba. Uy, pero no hay espacio. Entonces, ¿qué van a hacer? El rozamiento es tal que el cable va a calentar. Y si el cable calienta, obviamente el revestimiento de PVC se va a fundir y eso podría producir cortes. Les sugiero lo siguiente, como un pequeño trabajito taller, vayan fijándose sus tomacorrientes, ¿no? Sus extensores, vayan cortando y vayan viendo cuántos filamentos tiene, si son realmente muchos filamentos, porque muchas veces el cable es grueso, pero tiene más plástico que alambre de cobre. Si eso es así, este cable va a calentar. Para un motor de HP es mucho cuidado ese tema, mucho cuidado, ¿no? A eso se refiere corriente eléctrica. Hace referencia al flujo de electrones que tienen que pasar de un extremo a otro. Y ahí tiene que ver la densidad de corriente y demás. ¿Sí? Esto es lo que se tiene que evitar. En metalurgia esto es mucho cuidado. Yo he tenido algunos trabajos con algunos compañeros de ustedes, ¿sí? Y estos compañeros suyos, resulta de que uno de ellos, me pareció gracioso, él agarró y en cualquier cable ha conectado el arco eléctrico, el arco de soldar lo ha conectado en cualquier cable, él no se ha dado cuenta. El cable más bien no estaba a la altura del piso, hemos hecho una conexión aérea. Pero vemos el cable ya se estaba fundiendo. Y si no hubo corte es porque tenía un poquito más de PVC, ya se estaba fundiendo el cable. Claro, la potencia del arco eléctrico necesitaba bastante energía, necesitaba que los electrones corran. Si los electrones están corriendo de un extremo a otro, pero el espacio por donde están corriendo es insuficiente, el número de cable es muy reducido, obviamente esto va a generar algún tipo de corte. Mucho cuidado con ese tema. Eso hace referencia en la corriente eléctrica, que se mide en amperios, ¿no? Amperios. Hace referencia al flujo de electrones que tienen de un lugar a otro, de un extremo a otro, ¿sí? Obviamente el flujo se va a suscitar al interior de un cable eléctrico. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta?